dedos y cuerdas. Al principio era casi como un autómata y realizaba sin pensar las acciones imprescindibles para mantenerme vivo. Me comí el segundo conejo que atrapé y el tercero. Encontré unas matas de fresas silvestres. Arranqué raíces. Al final del cuarto día, tenía cuanto necesitaba para sobrevivir. Un hoyo rodeado de piedras donde hacer fuego y un refugio para mi laúd. Incluso había reunido un pequeño montón de alimentos a los que podría recurrir en caso de emergencia. También tenía una cosa que no necesitaba: tiempo. Una vez que me hube ocupado de mis necesidades inmediatas, me di cuenta de que no tenía nada que hacer. Creo que fue entonces cuando una pequeña porción de mi mente empezó a despertar poco a poco. No os confundáis, ya no era yo mismo. Al menos no era la misma persona que un ciclo atrás. En todo lo que hacía, empleaba por entero mi cerebro, para que no quedara ninguna parte desocupada, libre para recordar. Adelgacé y mi aspecto físico empeoró. Dormía bajo la lluvia o bajo el sol, sobre la blanda hierba, sobre la húmeda tierra o sobre las piedras, con una indiferencia que solo el sufrimiento puede proporcionar. Únicamente me fijaba en mi entorno cuando llovía, porque entonces no podía sacar mi laúd para tocar, y eso me dolía. Claro que tocaba. Tocar era mi único consuelo. Hacia finales del primer mes se me habían formado unos callos duros como piedras en los dedos y podía tocar durante horas seguidas. Tocaba y volvía a tocar todas las canciones que sabía de memoria. Luego empecé a tocar también las canciones que recordaba a medias, llenando como podía las partes que había olvidado. Al final podía tocar desde que despertaba hasta que me dormía. Dejé de tocar las canciones que ya sabía y empecé a inventarme otras. Antes ya había compuesto canciones, incluso había ayudado a mi padre a componer un verso o dos, pero ahora le dediqué toda mi atención. Algunas de esas canciones me han acompañado hasta hoy. Poco después empecé a tocar. ¿Cómo podría describirlo? Empecé a tocar otra cosa que no eran canciones. Cuando el sol calienta la hierba y la brisa te refresca, sientes algo especial. Y yo tocaba hasta que conseguía expresar ese sentimiento. Tocaba hasta que la música sonaba a hierba tibia y brisa fresca. Tocaba para mí mismo, pero era un público muy exigente. Recuerdo que pasé casi 3 días enteros tratando de capturar el viento al girar una hoja. Hacia finales del segundo mes, podía tocar cosas casi con la misma facilidad con que las veía y las sentía. El sol poniéndose detrás de las nubes, un pájaro bebiendo, el rocío en los helechos. Hacia mediados del tercer mes dejé de buscar fuera y empecé a buscar temas en mi interior. Aprendí a tocar Viajar en el carromato con Ben, cantar con padre junto al fuego, ver bailar a Shandy, moler hojas cuando hace buen tiempo, la sonrisa de madre. Tocar esas cosas me dolía, por supuesto, pero era un dolor como el de los dedos tiernos sobre las cuerdas del laúd. Sangraba un poco, pero confiaba en que pronto me saldría el callo. Hacia finales del verano, se rompió una cuerda del laúd. No había forma de repararla. Me pasé casi todo el día sumido en un mudo estupor, sin saber qué hacer. Todavía tenía la mente adormecida. Rescaté los vestigios de mi inteligencia y me concentré en el problema. Tras comprender que no podía fabricar una cuerda, ni conseguir una nueva, volví a sentarme y me propuse aprender a tocar con solo 6 cuerdas. Al cabo de un ciclo, tocaba tan bien con 6 cuerdas como con 7. 3 ciclos más tarde, cuando intentaba tocar esperando mientras llueve, se rompió otra cuerda. Esa vez no lo dudé. Quité la cuerda rota y seguí tocando. Hacia mediados de siega se rompió la tercera cuerda. Después de intentarlo durante casi medio día, comprendí que 3 cuerdas rotas eran demasiado. Así que metí el cuchillo romo, el ovillo de cuerda y el libro de Ben en el andrajoso saco de lona. Luego me colgué el laúd de mi padre del hombro y me puse a andar. Intenté tararear Nieve que cae con las últimas hojas del otoño, dedos encallecidos y un laúd de 4 cuerdas, pero no era lo mismo que tocar. Mi plan consistía en encontrar un camino y seguirlo hasta llegar a un pueblo.
No tenía ni idea de a qué distancia podían estar el pueblo ni el camino más cercanos, ni de cómo podían llamarse. Sabía que me encontraba en el sur de la mancomunidad, pero mi ubicación exacta estaba enterrada y enredada con otros recuerdos que no quería desenterrar. El clima me ayudó a decidirme. El frescor otoñal se estaba convirtiendo en frío invernal. Sabía que el tiempo sería más cálido en el sur. Así que, a falta de otro plan mejor, me situé con el sol sobre mi hombro izquierdo y me propuse recorrer tanta distancia como pudiera. El siguiente ciclo fue un suplicio. Pronto se me acabó la poca comida que me había llevado y tenía que parar y buscar alimento cuando tenía hambre. Había días en que no encontraba agua y cuando la encontraba, no tenía nada con que llevármela. El pequeño camino de carro desembocó en un camino más ancho, que a su vez me condujo hasta otro aún más ancho. Tenía los pies rozados y llenos de ampollas. Algunas noches hacía un frío tremendo. Encontraba posadas, pero por lo general las evitaba, y solo ocasionalmente me limitaba a beber un trago en el abrevadero de los caballos. También encontré algunas aldeas, pero yo necesitaba una población más grande. A los campesinos no les hacen falta cuerdas de laúd. Al principio, cada vez que oía acercarse un carromato o un caballo, me escondía cojeando en el margen del camino. No había hablado con ningún ser humano desde la noche que mataron a mi familia. Parecía más un animal salvaje que un niño de 12 años. Pero al final, el camino se hizo demasiado ancho y concurrido, y pasaba más tiempo escondiéndome que caminando. Acabé quedándome en el camino, y sentí alivio al ver que la mayoría de la gente me ignoraba. Una mañana, cuando llevaba menos de una hora caminando, oí una carreta que venía detrás de mí. El camino era lo bastante ancho para que pasaran 2 carromatos a la vez, pero de todas formas me aparté y me quedé en la hierba del margen. Muchacho!, gritó una áspera voz masculina. No me di la vuelta. Muchacho! Me aparté un poco más de la calzada sin mirar atrás. Mantuve la cabeza agachada mirándome los pies. La carreta se detuvo a mi lado. La voz sonó mucho más fuerte que antes. Muchacho. Muchacho. Levanté la cabeza y vi a un anciano de rostro curtido que me miraba con los ojos entornados para protegerse del sol. Podía tener entre 40 y 70 años. Sentado a su lado iba un joven de hombros anchos y rostro feucho. Supuse que debían de ser padre e hijo. ¿Estás sordo, hijo?, me preguntó el anciano. Negué con la cabeza. ¿Entonces eres mudo?, volví a negar con la cabeza. No, resultaba extraño hablar con alguien. Mi voz sonó rara, áspera y oxidada. Me miró con los ojos entornados. ¿Pasa a la ciudad?, asentí. No quería volver a hablar. Sube. Señaló con la cabeza hacia la parte trasera de la carreta. A Sam no le importará tirar de un chiquillo como tú. Le dio unas palmadas en la grupa al mulo. Era más fácil obedecer que huir, y el sudor acumulado en mis zapatos hacía que me dolieran aún más las ampollas. Fui hacia la parte de atrás de la carreta descubierta y monté en ella con mi laúd. Estaba llena de grandes bolsas de arpillera. De uno de los sacos, abierto, se habían caído unas cuantas calabazas, redondas y nudosas, que rodaron por el suelo. El anciano sacudió las riendas, gritó «¡Arre!» y el mulo se puso en marcha con desgana. Recogí las calabazas sueltas y las metí en el saco que se había abierto. El granjero me sonrió por encima del hombro. «Gracias, chico. Me llamo Seth y este es Jake. Será mejor que te sientes. Si pillamos un bache, podrías caerte de la carreta». Me senté encima de un saco. Me sentía inexplicablemente tenso y no sabía qué podía esperar. El anciano granjero le pasó las riendas a su hijo y sacó una gran hogaza de pan de una bolsa que tenía a los pies. Arrancó un gran pedazo, lo untó con abundante mantequilla y me lo dio. Esa muestra de generosidad tan natural me produjo una punzada de dolor en el pecho. Hacía medio año que no probaba el pan. Estaba blando y caliente, y la mantequilla era dulce. Reservé un trozo para más tarde y lo guardé en mi saco de lona. Al cabo de un cuarto de hora el anciano se volvió. ¿Sabes tocar eso, chico?, señaló el estuche del laúd y yo lo apreté contra mi cuerpo. Está roto, dije. Ah,
repuso él, desilusionado. Creí que iba a pedirme que me apeara, pero me sonrió e hizo un gesto con la cabeza hacia el joven que iba sentado a su lado. Entonces tendremos que entretenerte nosotros a ti. Se puso a cantar Calderero Curtidor, una canción de taberna más antigua que Dios. Al cabo de un segundo, su hijo se puso a cantar también, y sus burdas voces armonizaban con una sencillez que me produjo una punzada de dolor al recordar otros carromatos, otras canciones y un hogar medio olvidado. Manos ensangrentadas y puños doloridos. Alrededor de mediodía, la carreta tomó otro camino, ancho como un río y adoquinado. Al principio solo encontramos a un puñado de viajeros y un par de carromatos, pero a mí me pareció una multitud después de pasar tanto tiempo solo. Nos internamos en la ciudad y los edificios bajos dieron paso a tiendas y posadas más altas. Los árboles y los jardines fueron sustituidos por callejones y puestos de vendedores ambulantes. Aquel gran río que era la calzada se anegó y taponó con centenares de carros y peatones, docenas de carromatos y carretas, y de vez en cuando un hombre a caballo. Se oían cascos de caballo y gritos de gente. Olía a cerveza, a sudor, a basura y a brea. Me pregunté qué ciudad sería aquella y si habría estado allí antes, y entonces apreté los dientes y me obligué a pensar en otras cosas. «Ya casi hemos llegado», dijo Seth, subiendo la voz para hacerse oír por encima del bullicio. Al final, la calle desembocaba en un mercado. Los carros avanzaban por los adoquines produciendo un sonido parecido al de truenos lejanos. La gente regateaba y discutía. A lo lejos se oía el llanto estridente de un niño. Circulamos un rato sin rumbo fijo hasta que encontramos una esquina vacía delante de una librería. Seth paró la carreta y yo salté mientras ellos, cansados después del largo trayecto, estiraban los miembros entumecidos. Entonces, con una especie de acuerdo tácito, los ayudé a bajar los sacos y amontonarlos a un lado. Media hora más tarde, estábamos descansando entre los sacos. Seth me miró haciendo visera con una mano. «¿Qué piensas hacer hoy en la ciudad, muchacho?» «Necesito cuerdas para mi laúd», contesté. Entonces caí en la cuenta de que no sabía dónde estaba el laúd de mi padre. Miré alrededor, angustiado. No estaba en la carreta, donde yo lo había dejado, ni apoyado en la pared, ni entre los montones de calabazas. Se me hizo un nudo en la garganta, hasta que lo vi debajo de un saco de arpillera vacío. Lo recogí con manos temblorosas. El anciano granjero me sonrió y me ofreció un par de aquellas nudosas calabazas que habíamos estado descargando. ¿Qué diría tu madre si le llevaras a casa un par de las mejores calabazas que se pueden encontrar a este lado del Eld? No, no puedo, balbuceé al mismo tiempo que apartaba de mi pensamiento un recuerdo de dedos en carne viva cavando en el barro y de olor a pelo quemado. Quiero decir, usted ya. No terminé la frase. Apreté el laúd contra el pecho y di un par de pasos hacia atrás. El anciano me miró con fijeza, como si me viera por primera vez. De pronto me sentí cohibido al imaginar el aspecto que debía de ofrecer, andrajoso y muerto de hambre. Abracé el laúd y me alejé unos pasos más. El granjero bajó los brazos y los dejó al lado del cuerpo, y la sonrisa se borró de su cara. «Ay, hijo», dijo con un hilo de voz. Dejó las calabazas, luego se volvió hacia mí y con seriedad y ternura dijo: «Jake y yo vamos a quedarnos aquí, vendiendo, hasta que se ponga el sol. Si para entonces has encontrado lo que buscas, puedes venir a la granja con nosotros. Hay días en que a mi mujer y a mí nos vendría bien que nos echaran una mano. Serás bienvenido». ¿Verdad, Jake? Jake también me miraba. La compasión y la honradez se reflejaban en su rostro. «Claro que sí, padre. Madre lo dijo antes de que nos marcháramos». El anciano siguió mirándome con gesto serio.
Esto es la plaza de la marinería, dijo señalándose los pies. Estaremos aquí hasta el anochecer, quizá un poco más. Si quieres que te llevemos, vuelve aquí. Su mirada denotaba preocupación. Me has oído. Puedes volver con nosotros. Seguí retrocediendo, paso a paso, sin saber muy bien por qué lo hacía. Solo sabía que si me iba con ellos tendría que dar explicaciones, que tendría que recordar. Prefería cualquier cosa abrir esa puerta. No, gracias, balbucea. Me han ayudado mucho. Ya me las arreglaré. Un hombre con un delantal de cuero me empujó por detrás. Sobresaltado, di media vuelta y eché a correr. Les oí llamarme, pero la muchedumbre ahogó sus gritos. Corrí con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Tarbean es lo bastante grande para que no puedas recorrerla a pie de un extremo a otro en un solo día. Aunque consigas no perderte y aunque nadie te aborde en el laberinto de sinuosas callejas y callejones sin salida. De hecho, era demasiado grande. Era vasta, inmensa. Mares de gente, bosques de edificios, calles anchas como ríos. Olía a orina, a sudor, a humo de carbón y a brea. Si hubiera estado en mi sano juicio, jamás habría ido allí. Con el tiempo, me perdí. Doblé una esquina demasiado pronto o demasiado tarde y luego intenté arreglarlo atajando por un callejón que discurría entre dos altos edificios y que parecía un estrecho abismo. Serpenteaba como un barranco labrado por un río que había desaparecido en busca de un lecho más limpio. La basura se amontonaba junto a las paredes y llenaba las rendijas entre los edificios y los portales. Después de dar varias vueltas, percibí el rancio olor a animal muerto. Doblé una esquina y fui tambaleándome hasta una pared. Me cegaban estrellas de dolor. Noté unas manos fuertes que me agarraban por los brazos. Abrí los ojos y vi a un muchacho mayor que yo. Me doblaba en estatura y tenía el pelo negro y unos ojos de mirada salvaje. La suciedad de la cara hacía que pareciera que tuviera barba y le daba un aire extrañamente cruel a su joven rostro. Otros dos chicos me separaron bruscamente de la pared. Uno de ellos me retorció un brazo y grité. El mayor de los tres sonrió al oírme gritar y se pasó una mano por el pelo. ¿Qué haces aquí, Nalti? ¿Te has perdido? Su sonrisa se ensanchó. Intenté apartarme, pero uno de los chicos me retorció la muñeca. No, contesté. Creo que se ha perdido, Pike, dijo el que estaba a mi derecha. El que estaba a mi izquierda me dio un fuerte codazo en la cabeza y el callejón empezó a oscilar alrededor de mí. Pike soltó una carcajada. Busco una carpintería, mascullé, aturdido. La expresión de Pike se volvió asesina. Me agarró por los hombros con ambas manos. ¿Te he preguntado algo?, gritó. ¿Te he dado permiso para hablar? Me golpeó en la cara con la frente y noté un fuerte crack seguido de un estallido de dolor. Pike. La voz parecía provenir de una dirección imposible. Un pie le dio un empujón al estuche de mi laúd dándole la vuelta. Pike, mira esto. Pike miró el estuche del laúd que cayó al suelo con un golpazo. ¿Qué has robado, Nalti? No lo he robado. Uno de los chicos que me tenía sujeto por el brazo. Ya. Tu tío te lo ha dado para que vayas a venderlo porque necesitáis comprar medicinas para tu abuelita enferma. Volvió a reír mientras yo parpadeaba para quitarme las lágrimas de los ojos. Oí 3 chasquidos cuando abrieron los cierres. Luego oí la inconfundible vibración armónica cuando sacaron el laúd de su estuche. Tu abuela se va a llevar un disgusto cuando sepa que has perdido esto, Nalt, dijo Pike con voz serena. ¡Que Telu nos aplaste!, exclamó el chico que estaba a mi derecha. ¿Sabes cuánto vale una cosa de esas, Pike? Oro, Pike. No pronuncies el nombre de Tehlu así, dijo el chico que estaba a mi izquierda. ¿Qué? No invoques a Tehlu salvo en caso de necesidad, porque Tehlu juzga todos los pensamientos y todas las obras, recitó. Que Tehlu se me mee encima con su reluciente nabo, si esta cosa no vale 20 talentos. Eso significa que Deacon nos dará al menos 6. ¿Sabes qué se puede hacer con ese dinero? Si no dejas de decir esas cosas, no podrás hacer nada con él. Tehlu nos vigila, pero es vengativo, dijo el otro con tono reverente y temeroso. Has vuelto a dormir en la iglesia, ¿no?
A ti se te pega la religión como a mí se me pegan las pulgas. Te voy a hacer un nudo con los brazos. Tu madre es una puta. No hables de mi madre, Lynn. Una puta barata. Para entonces yo había conseguido quitarme las lágrimas de los ojos a base de parpadear y podía ver a Pike acuclillado en el callejón. Parecía fascinado por mi laúd, mi precioso laúd. Lo miraba con aire soñador, dándole vueltas y vueltas con las sucias manos. A través de la neblina de miedo y dolor, el horror iba apoderándose de mí. Las dos voces subieron de tono detrás de mí y empecé a notar una rabia feroz en mi interior. Me puse en tensión. No podía luchar contra ellos, pero sabía que si conseguía agarrar mi laúd y meterme entre la muchedumbre, podría huir de mis agresores. Y ella seguía follando por ahí. Pero ahora solo cobra medio penique por polvo. Por eso tienes la cabeza tan blanda. Es un milagro que no tengas ninguna abolladura. Así que no te sientas mal, por eso te pones religioso con tanta facilidad, concluyó, triunfante, el primer chico. Solo noté una ligera tensión a mi derecha. Yo también me puse en tensión, dispuesto a saltar. Pero gracias por la advertencia. Dicen que a Tehlu le gusta esconderse, detrás de grandes montones de estiércol y que, de pronto, uno de los chicos se abalanzó sobre el otro y lo aprisionó contra la pared, y me encontré con los brazos libres. Di 3 zancadas hasta donde estaba Pike, agarré el laúd por el mástil y tiré de él. Pero Pike era más rápido de lo que yo había calculado, o más fuerte. No conseguía arrebatarle el laúd. Me quedé clavado y Pike se levantó. Mi frustración y mi ira iban en aumento. Solté el laúd y me lancé sobre Pike. Le arañé la cara y el cuello con fiereza, pero él era un veterano de las peleas callejeras y se protegió bien. Le hice una herida en la cara con una uña, desde la oreja hasta la barbilla. Entonces Pike se me echó encima y me obligó a retroceder hasta que me di contra la pared del callejón. Me golpeé la cabeza contra la pared de ladrillo, y me habría caído si Pike no me hubiera estado apretando contra el muro desmoronadizo. Intenté respirar a boqueadas, y entonces me di cuenta de que llevaba un rato gritando. Pike olía a sudor de varios días y a aceite rancio. Me sujetó los brazos junto a los costados, mientras me apretaba aún más fuerte contra la pared. Pensé fugazmente que debía de haber soltado mi laúd. Volví a aspirar por la boca y sacudí los brazos, golpeándome otra vez la cabeza contra la pared. Me encontré con la cara pegada contra el hombro de Pike y mordí con todas mis fuerzas. Noté cómo le desgarraba la piel con los dientes y el sabor de su sangre. Pike dio un grito y se apartó de mí. Respiré hondo y sentí un fuerte dolor en el pecho. Antes de que pudiera moverme o pensar, Pike volvió a sujetarme y me aporreó repetidamente contra la pared. Luego me agarró por el cuello, me dio la vuelta y me tiró al suelo. Entonces fue cuando oí el ruido, y pareció que todo se detenía. Después de que mataran a mi troupe, a veces soñaba con mis padres. Los veía vivos, cantando. En mis sueños su muerte había sido un error, un malentendido, una nueva obra que ellos estaban ensayando. Y por unos momentos sentía alivio del intenso dolor que me aplastaba constantemente. Los abrazaba y los tres nos reíamos de mis infundadas preocupaciones. Cantaba con ellos y durante un rato todo era maravilloso. Maravilloso. De pronto despertaba y me encontraba solo en la oscuridad, junto a la charca del bosque. ¿Qué hacía allí? ¿Dónde estaban mis padres? Entonces lo recordaba todo, y era como si se me abriera una herida. Mis padres habían muerto y yo estaba terriblemente solo. Y ese gran peso que por unos instantes se había aligerado volvía a aplastarme, peor que antes, porque no estaba prevenido. Me tumbaba boca arriba y contemplaba la oscuridad. Me dolía el pecho y me costaba respirar, y en el fondo sabía que nunca jamás nada volvería a ser como antes. Cuando Pike me tiró al suelo, yo tenía el cuerpo tan entumecido que casi no noté cómo aplastaba el laúd de mi padre. El ruido que hizo fue como un sueño que se desvanece y volvió a producirme ese asfixiante dolor en el pecho. Miré alrededor y vi a Pike respirando con dificultad y con la mano en un hombro. Uno de los chicos estaba arrodillado sobre el pecho del otro.
Ya no peleaban, ambos me miraban, perplejos. Me miré las manos, ensangrentadas y con astillas de madera clavadas. «Ese cerdo me ha mordido», dijo Pike en voz baja, como si no pudiera creer lo que había pasado. «Suéltame», dijo el chico que estaba tumbado en el suelo. «Ya te dije que no debías decir esas cosas. Mira qué ha pasado». Pike tenía el rostro crispado y muy colorado. «Me ha mordido», gritó y me dio una fuerte patada dirigida a la cabeza. Intenté apartarme sin estropear aún más el laúd. La patada me alcanzó en un riñón y me obligó a revolearme de nuevo sobre los restos del instrumento, que se astilló aún más. ¿Has visto lo que pasa cuando te burlas de Tehlu? Para allá con Tehlu. Sal de encima y recoge esa cosa. Quizá Deacon todavía nos dé algo por él. Mira lo que has hecho. Siguió bramando Pike. Me dio una patada en el costado que casi me dio la vuelta. Los bordes de mi campo de visión empezaron a oscurecerse. Casi lo agradecí, porque era una distracción. Pero el otro dolor, más intenso, seguía allí, intacto. Cerré las manos ensangrentadas y formé 2 puños doloridos. Las clavijas están enteras. Son de plata. Seguro que nos dan algo por ellas. Pike volvió a llevar un pie hacia atrás. Intenté levantar las manos para parar el golpe, pero mis brazos se limitaron a temblar y Pike me alcanzó en el estómago. «Coge ese trozo de ahí». Pike. Pike me dio otra patada en el estómago y vomité un poco en los adoquines. «Quietos, guardia». Era una voz diferente. Hubo un momento de silencio, seguido de un correteo. Unos segundos más tarde, unas pesadas botas pasaron a mi lado y se perdieron a lo lejos. Recuerdo el dolor en el pecho. Me desmayé. Al despertar noté que alguien me vaciaba los bolsillos. Intenté sin éxito abrir los ojos. Oí una voz que murmuraba: «¿Esto es toda mi recompensa por salvarte la vida? ¿Un cobre y un par de ardites? ¿Cerveza para una noche?» Maldito desgraciado. El tipo tosió y me llegó una bajarada que olía a licor rancio. ¡Qué manera de gritar! Si no hubieras gritado como una chica, no habría venido corriendo. Intenté decir algo, pero solo logré emitir un gemido. «Bueno, estás vivo. Ya es algo, supongo». Oí un gruñido. El tipo se levantó y los pasos de sus botas se alejaron hasta perderse en el silencio. Al cabo de un rato conseguí abrir los ojos. Veía borroso y notaba la nariz más grande que el resto de la cabeza. Me la palpé y comprobé que estaba rota. Recordé lo que me había enseñado Ben. Me sujeté la nariz poniendo una mano a cada lado y la retorcí con fuerza hasta ponerla en su sitio. Apreté los dientes y contuve un grito de dolor. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Parpadeé y me tranquilicé al ver la calle, menos borrosa que hacía un rato. El contenido de mi saco estaba esparcido por el suelo. Medio ovillo de cuerda, un cuchillo romo, retórica y lógica, y los restos del trozo de pan que me había dado el granjero. Parecía que hubiera pasado una eternidad. El granjero. Pensé en Seth y Jake. Pan blando con mantequilla. Canciones como las que cantábamos en los carromatos. Su oferta de un lugar seguro, un nuevo hogar. De pronto me asaltó un recuerdo y me inundó una oleada de pánico. Eché un vistazo al callejón y, al mover la cabeza, sentí un fuerte dolor. Aparté la basura con las manos y encontré unos restos de madera que reconocí al instante. Me quedé mirándolos, mudo, y el mundo pareció oscurecerse un poco alrededor de mí. Eché una ojeada a la delgada franja de cielo visible sobre mi cabeza y vi que se estaba tiñendo de rojo. ¿Qué hora era? Me apresuré a recoger mis cosas, tratando el libro de Ben con más cuidado que el resto de objetos, y eché a andar, cojeando, por donde creí que llegaría a la plaza de la marinería. Cuando encontré la plaza, la última luz del ocaso ya había desaparecido del cielo. Unos cuantos carros circulaban lentamente entre los compradores rezagados. Desesperado, fui de una esquina a otra de la plaza, buscando al anciano granjero que me había llevado hasta allí, buscando una de esas feas y nudosas calabazas. Cuando por fin encontré la librería junto a la que había aparcado Seth, estaba jadeando y tambaleándome. No veía a Seth ni su carreta por ninguna parte.
Me dejé caer en el espacio que había dejado la carreta y noté el dolor de una docena de heridas que hasta ese momento me había obligado a ignorar. Me las toqué una por una. Tenía varias costillas doloridas, aunque no sabía si estaban rotas o si el cartílago estaba desgarrado. Si movía la cabeza demasiado deprisa, me mareaba y me daban náuseas. Seguramente sufría una conmoción. Tenía la nariz rota y más cardenales y desolladuras de los que podía contar. Además, estaba hambriento. Como el hambre era lo único que podía solucionar, cogí el pan que me quedaba y me lo comí. No fue suficiente, pero era mejor que nada. Bebí un poco de agua de un abrevadero. Tenía tanta sed que no me importó que el agua estuviera agria y salobre. Pensé en marcharme de allí, pero en mi estado tendría que caminar durante horas. Además, no había nada esperándome en las afueras de la ciudad, salvo kilómetros y kilómetros de tierras de labranza cosechadas. Ni árboles que me protegieran del viento, ni madera para encender fuego, ni conejos a los que ponerles cepos, ni raíces que arrancar, ni brezo para improvisar una cama. Tenía tanta hambre que me dolía el estómago. Allí, al menos, olía a pollo cocinándose. Habría seguido el rastro de ese olor, pero estaba mareado y me dolían las costillas. Quizá al día siguiente alguien me diera algo de comer. De momento estaba demasiado cansado. Lo único que quería era dormir. Los adoquines estaban perdiendo el último calor del sol y el viento soplaba cada vez con más fuerza. Me metí en el portal de la librería para protegerme del viento. Estaba a punto de dormirme cuando el dueño de la tienda abrió la puerta, me dio una patada y me amenazó con llamar a los guardias si no me largaba de allí. Me alejé cojeando tan aprisa como pude. Después encontré unas cajas vacías en un callejón. Me acurruqué detrás de ellas, magullado y exhausto. Cerré los ojos e intenté no recordar lo que era dormir caliente y con el estómago lleno, rodeado de gente que te quería. Esa fue la primera noche de los casi 3 años que pasé en Tarbean.